Entonces, el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado va a venir siendo o sea, estructuralmente, en dónde está el epicentro de la oración. No tanto la funcionalidad, sino como tal el lugar que tiene ese sujeto dentro de la oración, el lugar que tiene ese predicado dentro de la oración. Si bien el sujeto y el predicado es la funcionalidad que tiene cada uno en la oración, el núcleo va a ser determinado por el lugar que tiene dentro de la oración. Entonces, funcionalidad y lugar son dos cosas diferentes, ¿listo? Entonces, hay unas premisas en cuanto al tema del núcleo que maneja el sujeto, y una de ellas es que en una oración, tanto el sujeto como el predicado tienen un núcleo. Exactamente nos referimos a un núcleo, a esa palabra que nos orienta de primera mano de quién se está hablando y para qué se está hablando. Entonces, también tenemos la otra premisa. Una palabra que determina el sentido que se destaca, lo que le decía. Es la palabra que nos dice, esta oración, está esta persona, está este objeto y está haciendo esta cosa. Esa es la funcionalidad que tiene el núcleo. Identificar esas palabras que nos dicen de primera mano de qué trata la oración. Entonces, se considera núcleo aquello a lo que da una orientación central a la frase. Lo que les digo, que ustedes al leerla o al escucharla de primera mano ya sepan de qué se trata su oración. Por eso hablamos de núcleo. ¿Todos hasta ahí? Sí, señor. Listo. Ahora, ¿Me vamos a ir a puedes la... explicar otra vez? Lo de ahorita es que se me quedó trabado el computador. ¿Para ver o qué? O recapitular. Sí, recapitular. Bueno, entonces, vuelvo y repito, como les venía diciendo, hay unas premisas que nos ayudan a identificar ese núcleo dentro del sujeto. Vamos primero a ver el sujeto, ya después vemos el predicado, para no confundirlos. Entonces, en el sujeto, tenemos que en una oración, tanto el sujeto como el predicado tienen un núcleo. O sea, una palabra que de primera mano nos ayuda a identificar de qué trata esa oración y cuál es el propósito de esa oración. Eh, Como les venía diciendo, el sujeto y el predicado la vez pasada lo vimos en la funcionalidad que cumple en la oración. Ahora vamos a ver ese lugar que tiene la oración. Ojo, es muy diferente la funcionalidad a el lugar que tiene. La funcionalidad es como tal para qué nos sirve y el lugar es identificar en dónde está. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo. Sí, Ahora, profe. una palabra que determina el sentido que se destaca. Entonces, vuelvo y como les decía, eso es para identificar que de primera mano de qué me está hablando la frase, cuántos hay, quiénes están, qué están haciendo, etcétera, etcétera. Se considera núcleo aquello a lo que se da, a lo que da una orientación central a la frase. Entonces, le repito, es lo que me ayuda a identificar quiénes están dentro de la frase y qué lugar están ocupando dentro de la misma. Entonces, vamos ahora a la siguiente parte. Ahora vamos a ver una definición más concreta. Por favor, Ariana, ayúdame a leer la definición. El núcleo del sujeto es un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantiva. Hasta ahí. Alrededor del Hasta ahí, núcleo por se favor. ubican otras palabras. Listo. Solamente vamos por partes, porque la definición siempre es larga. Entonces, tenemos acá que es tenemos acá que el núcleo del sujeto es un sustantivo, puede ser un sustantivo, un pronombre, como lo vimos la vez pasada, o una palabra sustantivada. Digamos, una palabra sustantivada puede ser, no sé, tonto, y que se deriva otra palabra, tontería. Tontería ya sería como tal una palabra sustantivada, porque
tonto sería como un pronombre, ¿no? Una persona. Pero al convertirlo en sustantivo, tontería ya se convierte como en algo más general, ¿sí? Como en una regla, como en una cualidad de la persona, no, perdón, en una descripción de alguna situación. No, es que esa persona está haciendo tonterías, ¿sí? Entonces es una palabra sustantivada. Esas son las palabras O, sustantivadas. profe, o esa persona está molestando. ¿Perdón? O esa persona está molestando. No, porque molestando eso ya es un verbo conjugado. ¿Listo? Ah, Acuérdense de los sí, verbos, los verbos que hay, que está el participio, está el gerundio, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de ese núcleo vamos a encontrar ya sea un sustantivo, un pronombre o pues o una palabra sustantivada. Pero entonces, los más comunes son estos, un sustantivo o un pronombre. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vemos aquí en el ejemplo? Miremos aquí abajo. La conquista de Marte es la empresa científica más importante. ¿Por qué? ¿Ustedes ahí ven ahí algún pronombre? ¿Hay algún sujeto No. enunciado en la oración? Marti. Marte. Marte, No, profe. Arte. pero ojo, Profe, la ojo, conquista. exactamente, muy bien. ¿Por qué? Porque de primera mano, y a esto es lo que se refiere el núcleo, de primera, el inicio de la oración, yo estoy definiendo en mi cabeza de qué trata la frase, la conquista. Conquista, entonces es colonización, es llegar a un territorio, entonces uno ya va empezando, habla sobre qué, sobre la conquista. Y ya el resto es el complemento de Marte. Ojo, el núcleo del sujeto pues es un sustantivo. ¿Conquista es un sustantivo? Conquista. Claro, es un sustantivo común. Entonces, lo que les decía, en esta parte, si bien en el sujeto del predicado habíamos dicho que la principal función que cumplía el sujeto era sobre alguna persona, ¿sí? Si era él o ella, nosotros, vosotros, ellos, pero entonces en el núcleo ya podemos hablar de que tanto un sustantivo como un pronombre pueden ser parte de ese sujeto. Entonces, si en vez de la conquista decimos la astronauta María va de conquista a Marte, ¿cuál sería ahí entonces el, el, su- el, su- el núcleo? ¿El astronauta? ¿El qué? El astronauta. El La astronauta. astronauta, porque estamos definiendo qué es un pronombre y cuál sería ese pronombre. La astronauta. Ella. Ella. ¿Listo? No sé si me he hecho entender. Sí, señor. Sí, señor. ¿Seguros? Sí. Sí, señor. Sí, profe. Profe, o Listo. sea, el pronombre es de la persona que se habla o de lo que se habla. Listo. Bien, el pronombre sí hace referencia a algún tipo de persona, sea en cualquier tiempo. Yo, Al tú, protagonista, mejor dicho. ella, ellos, nosotros, vosotros, él. El pronombre siempre va a hacer referencia a algún tipo de persona, ya sea el ellos, ella, Alguien diferente. nosotros, pero a eso va a hacer referencia el pronombre. Los pronombres son esos, ¿listo? Los sustantivos ya es diferente. Los sustantivos ya son palabras que otorgan diferentes pues cualidades, no, perdón, cualidades no porque eso es un adjetivo. Complementan de alguna manera el sujeto. Pero entonces, lo que estamos aquí hablando es que el núcleo de la oración, el sujeto de la oración no siempre puede ser un pronombre, también puede ser un sustantivo.
digamos, Marte es un sustantivo propio, ¿sí? Porque no estamos hablando, no podemos conjugar el No Marte, estamos hablando de otra persona. los martes, en cuanto al tema del planeta. No podemos conjugar esa palabra en un pronombre. ¿Listo? Por eso es que no se puede considerar que Marte sea el sujeto, porque Marte es un sustantivo común, propio, y no podemos conjugarlo. Yo Marte, tú Marte, ellos Marte, no se puede, ¿sí? Entonces, generalmente lo que se conjuga con los pronombres son las acciones, los verbos. Yo juego, tú juegas, nosotros jugamos, vosotros jugáis. Entonces, volvemos acá. Para redondear la idea. El núcleo siempre del sujeto puede ser un sustantivo, que en este caso es la conquista, porque de primera mano nos dice, es la conquista de un planeta, que ¿cuál sería? Marte. ¿Listo? Y ya el resto sería como parte ya del predicado, pero pues en el predicado no encontramos, no encontramos el verbo. La más importante. No encontramos una, bueno, sí, pero entonces no hay un verbo. Acuérdense que en el predicado siempre, a veces siempre encontramos el verbo. Pero entonces, el núcleo sería la conquista, porque de primera mano nos dice de qué se trata, y pues esto ya vendría siendo un complemento. Pero porque ya raya mucho. La conquista, que vendría siendo el núcleo, por lo que el núcleo sujeto es un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada. Estamos aquí viendo qué lugar ocupan. Y el resto vendría siendo ya un complemento. Ahora, abajo. Los Juegos Olímpicos. ¿Cuál vendría siendo acá? Los Juegos, muy bien. Los Juegos. Porque de primera mano nos dice que son juegos, que son los Juegos. Y ya aquí complementa. Ah, son los Olímpicos. ¿Listo? Entonces aquí sabemos el núcleo dentro de esta oración, el sujeto, el núcleo de esta oración van a ser los juegos. Porque nos está agregando una descripción de ellos. Juegos, pero ¿juegos qué? Juegos Olímpicos. Y aquí complementa. De Río 2016 fueron los mejores. Río 2019. Muy bien. ¿Es la complementaria? Ahora, en la última. ¿Cuál sería el núcleo? Parecen. Las auroras boreales. Muy bien. El núcleo en esta oración sería las auroras. Las auroras. ¿Listo? Aurora sustantivo común. ¿Listo? Y ya ahorita vemos otras reglas que nos ayudan a identificar. Entonces, tendríamos las auroras. Las auroras de una vez nos dice que son las auroras boreales. Son las que están en la parte de la Antártida, en la parte de Groenlandia, y son las que se ven de colores. Como pasa en la película Tierra de Osos. Esas son las auroras boreales. Y pues tenemos el complemento. Entonces, Ariana, ayúdanos a leer el resto, después de sustantivada. Alrededor del núcleo se ubican otras palabras como artículos y complementos que terminan de complementar el sujeto. Listo. Artículos y complementos. Entonces, los artículos son estos, miren. Los, ellos, esos, estos. Ya. Y son los que generalmente acompañan al sujeto y determinan su género. La conquista, los juegos, porque la palabra es masculina, es la conquista, la palabra es femenina. Las auroras, la palabra es femenina. Entonces, generalmente tienen esta regla para que ustedes se puedan guiar mejor. Van acompañados de un artículo. Sí, señor. Las. ¿Listo? Y complementos. En este caso, el complemento de Marte. ¿Conquista de qué? De Marte. ¿Juegos de qué? Olímpicos. ¿Auroras qué? Boreales. Entonces, le resalto acá. Entonces, este sería el núcleo y este sería el núcleo. ¿Acompañado de qué? De un artículo, como bien dice acá, y un complemento, como dice acá. ¿Sí me hago entender? Sí, señor.
buenos días, con usted, ¿cómo Listo, muchachos. Entonces, vamos ahora a la siguiente parte. Porfa, silencien el micrófono. Hay alguien que por allá están hablando en el fondo. Ahora, tenemos acá las clases que tiene ese núcleo. No siempre vamos a encontrar un solo sujeto dentro de una oración. Pueden haber varios. Entonces, el sujeto simple, que es la manera que vimos la clase pasada, es aquel en donde solamente hay un núcleo. En este caso, consta de una sola palabra, es decir, tiene un solo núcleo, que fue la que vimos la clase pasada. Que solamente Carlos va al baño, Carlos va a la escuela, Carlos juega fútbol. Esa es la manera clásica que vimos. Y en donde solamente hay ¿qué? Uno, ¿cierto? Uno. Que en este caso sería Carlos. Vamos ahora, un sujeto, muy bien. Ahora, vamos a ver la manera clásica. Juan corrió 5 kilómetros. ¿Quién corrió 5 kilómetros? Hay un solamente, entonces el núcleo, según si seguimos la teoría, nos dice de primera mano de qué se está hablando, de quién se está hablando, de qué acción se está hablando. Karen, ¿por qué me la cambias? Juan, Corrió es el verbo. Juan, en este caso, sería el núcleo porque es de primera mano quien nos dice que está realizando esa acción. Juan, Sí, señor. es el núcleo. ¿Listo? Y el predicado, acuérdense, el predicado siempre tiene el verbo, que en este caso, ¿cuál sería? Corrió. Corrió, ¿listo? Y el complemento. Entonces, para que entiendan el artículo, entonces, Juan, el niño, corrió 5 kilómetros. O Juan el anciano. Ahí estamos agregándole un complemento y de igual forma seguimos identificando el núcleo que tiene ese sujeto, que tiene esa frase, que en este caso seguiría siendo ¿quién? Profe, Juan. pero también se puede poner, digamos, el niño Juan corrió 5 kilómetros. O puedes colocar solamente el niño. El Ah, niño. el niño. Juan. Y se cumpliría la misma regla. Acompañado de un artículo, viene un sustantivo. Niño es un sustantivo. Y el predicado. Corrió 5 kilómetros. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo. Y viene otra que es más compleja, porque aquí ya intervienen más sujetos, no solamente uno. Entonces, lo que generalmente encontramos en los cuentos, vienen más de uno, Juan, María y Rafael. Entonces, a diferencia de aquí que hay uno, aquí encontramos ¿cuántos? Hay uno y hay 3. Hay tres. 1, 2 y 3. Juana, María y Rafael. Exacto. Todos son el sujeto. Todos son sujeto. Sí, señor. Pero son Predicadores bailan bien. Exactamente. Bailan bien. Porque aquí hay una acción. Hay una acción en el predicado. Está el verbo, ¿listo? Acuérdense. En el predicado siempre encontramos el verbo en el predicado. Entonces, el sujeto compuesto consta de varios núcleos, es decir, de 2 o más palabras. Sujeto. Juana ¿es un sustantivo o un pronombre? Sustantivo. Un pronombre. María, ¿es sustantivo o pronombre? Pronombre. Pronombre. ¿Cuál pronombre es? Ella. Muy bien. Rafael, ¿pronombre o sustantivo? Pronombre. Listo. Si yo digo los niños, en vez de decir cada uno, yo digo los niños, ¿cuál vendría siendo el núcleo ahí? Los niños bailan bien. Niños, muy bien. Porque ahí estamos diciendo que son varios. De primera mano la frase me dice los niños. Los niños. Son
varios, porque van plural, los niños. Entonces, También ¿vendría siendo esto un pronombre o un sustantivo? Pronombre. Bien. Porque son Eh, muchos. sí, pero en este caso, bueno, sí, también sería válido los que sean pronombre. Muy bien. Los niños. ¿Listo? Entonces, en el sujeto compuesto encontramos 3 núcleos. Hola. Muy bien. ¿Listo? Ambos son todos el sujeto, pero está dividido en 1, 2 y 3. Juana, María y Rafael bailan bien. ¿Listo? ¿Clara está ahí? ¿Seguros? ¿Segurísimos? ¿Segurísimos? Segurísimo. Sí, ¿Segura, señor. Alison? Seguro, seguro. Pero segurísima, segurísima, Alison. Bueno, listo. Entonces, ahora, vamos al núcleo del predicado. El núcleo del predicado es mucho más fácil, no es tan complejo como el sujeto, ya que nos dice, porfa, José, ayúdame a leer la definición. El núcleo del predicado es un verbo conjugado las demás palabras del predicado como complementos, adjetivos y sustantivos se organizan alrededor de él. Listo. Ahora vamos a desglosar esa definición que muy amablemente el José nos leyó. El verbo, el núcleo es un verbo conjugado. ¿Se acuerdan de la conjugación de los verbos? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Jordan, ¿qué es un verbo participio? ¿Un verbo qué, profe? Participio. Son los aquellos que estos participan en una oración, ¿no, profe? No. Eso lo vimos en el participio. Profe, ¿nosotros vimos eso o no? No, profe, nosotros no vimos eso. No, el verbo participio no. ¿No está la conjugación de los verbos? No, sí, la conjugación de los verbos no. Bueno, entonces voy a revisarlo y si algo hacemos una retroalimentación de eso, aunque ya vieron haberlo visto en cuarto. Bueno, No, en cuarto no tampoco. entonces hay que volvernos. Listo. Un verbo conjugado es, digamos, si la acción está ya en pasado, en presente o en futuro. ¿Listo? Entonces, las demás palabras del predicado, como complementos, esos complementos pueden ser los adjetivos. ¿Alguien sabe qué son los adjetivos? No me acuerdo. Bueno, los adjetivos pueden ser los que otorgan cualidades al sujeto. Digamos, es perezoso, es amable, es sensible. Otorgan cualidades al sujeto, ¿listo? Características al sujeto. Los sustantivos, ¿alguien me recuerda? Acuérdense, los sustantivos son palabras que complementan también al sujeto. Hay sustantivos abstractos, concretos, comunes, propios. Sí, profe, ahí me parece. Listo, hay que repasar esos temitas, ¿listo? Se organizan alrededor de él, entonces siempre lo vamos a encontrar. Se organizan alrededor de él, siempre lo vamos a encontrar en esa estructura. Pero entonces ustedes dirán, ¿Los adjetivos? sí, adjetivos y sustantivos. Entonces, vamos a decir, pero bueno, ¿cómo se ve eso en la práctica? Entonces, al igual que en el sujeto, voy a rayar esto. Al igual que en el sujeto, bueno, al igual que en el sujeto, el núcleo del predicado también puede ser simple cuando solamente se presenta un verbo, o compuesto cuando hay dos verbos. Acordémonos que en el predicado siempre encontramos la acción que realiza el sujeto. ¿Esa acción cómo se llama? Verbo. ¿Listo? Verbo.
Entonces, en el predicado simple, sujeto, ¿cuál es? Nosotros. Nosotros. Ese es un pronombre, ¿listo? ¿Y cuál es el verbo acá? Nosotros bailamos hasta dormir. Bailamos. Bailamos. Hasta dormir. Está conjugado ese verbo. Bailamos es una acción que se está haciendo ¿qué? Ya fue realizada, está en pasado. ¿Listo? Está en pasado. Esos son los verbos conjugados. Si está en pasado, si la acción se está realizando en el momento cuando dicen estoy jugando, estoy caminando, estoy llorando, etcétera, etcétera. ¿Listo? Exactamente. O cuando dicen lloraré, saltaré, jugaré. Entonces está conjugado ¿a qué? Saltaré. Está conjugado ¿a qué acción? En el futuro, ¿no? Hasta dormir. Ah, sí, futuro. Hasta dormir. Listo. Aquí está. Entonces el otro es predicado Predicado compuesto. compuesto. En este, como dice acá, encontramos dos o más verbos conjugados. Entonces, señor. ¿cuál sería el sujeto? Nosotros. Nosotros. ¿Cuál sería los verbos acá? Bailamos. Bailamos, cantamos y cantamos. Bailamos Listo. y cantamos. ¿En qué acción están los verbos? ¿Están conjugados o no? Sí. ¿En qué tiempo están? Esto va en presente. Pasado. No, es en Presente. Están pasado. Están pasado. Porque miren, dice nosotros bailamos y contamos. Ah, sí. Contamos. Ah, Ya sería presente sería si el verbo estuviera. Nosotros estamos bailando y contando hasta dormir. Profe, pero ahí cambia algo. Si ahí está en pasado, después lo ponen en futuro. Exacto, porque no está en futuro. Hasta dormir, ¿no? No, la acción ya se fue realizada. Ah, ya. Nosotros bailamos y cantamos hasta dormir. Quiere decir que ellos lo hicieron y después que se durmieron. Ah, sí, profe. La acción ya fue realizada. ¿Listo? La acción ya fue realizada. Bien. Entonces, ¿preguntas hasta ahí? No sé. No, señor. No, señor, no. Segurísimos, pero segurísimos. Segurísimos, pero segurísimos. Bueno, muy bien. Ninguna sola pregunta. Entonces, vamos a hacer una pequeña actividad. Esperen, aquí termino de... Una pequeña que, profe. Una pequeña actividad. Entonces, yo tengo una serie de preguntitas y pues obviamente voy a darle... No tengo acá... Esperen. Profe. ¿Sí? La Jordana. Listo, creo que acá... Bueno, voy a darle un punto a la persona que le acierte estas preguntas. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a decir la pregunta y voy a nombrar las opciones de respuesta y cada uno, pues, bueno, a quien yo diga que va a responder la pregunta. Si la responde bien, entonces le doy un puntito. ¿Listo? Bueno. Sí, yo, profe. Bueno, entonces, Yo no. entonces, ¿quién quiere postularse? Gracias, muy buenos días. No. ¿Me haces un favor? No. ¿Quién habla? Listo. Gracias, mira, Bueno, no. listo. yo quiere... Brian, listo.
La pregunta es la siguiente. El núcleo del sujeto es un sustantivo o pronombre, un artículo, un verbo o ninguna. El núcleo del sujeto es un sustantivo. ¿Un qué? Te repito, un sustantivo o pronombre, un artículo, un verbo o ninguna. Por favor, mi autorización a